Hace exactamente 8 días que entraba la primavera estacional y es una época del año que viene con algunos problemas de salud más o menos graves para las personas que padecen alergia. Vamos a hablar ahora con Adoración García Claros, que es alergóloga del Hospital Regional de Málaga y está trabajando en el Hospital Civil, exactamente. Dori García, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se presenta esta primavera, doctora, para los alérgicos? Bueno, pues la primavera, como todos los años, ofrece un poco de expectativas a saber cómo nos vamos a encontrar con ella. Y la verdad es que según datos de la Sociedad Española, pues nos vamos a encontrar con una primavera de intensidad variable para los alérgicos. Parece que va a ser moderada en la zona tanto de Málaga como de Granada, como de Cádiz, Córdoba, Jaén, y un poquito más intensa en Sevilla, quizás por las gramíneas. ¿De qué depende la intensidad de las alergias que está comentando, doctora? Pues fundamentalmente va a depender de las temperaturas, va a depender de las precipitaciones y va a depender de la humedad que haya habido en el otoño-invierno previo. Y algunos polenes necesitan más humedad, otros polenes dependen también del cambio climático que está originando cambios en el aumento de las enfermedades alérgicas por pólenes, porque hay un aumento en la concentración, también hay un mayor tiempo de exposición y hay más agresividad de estos pólenes en relación a este cambio climático. Bueno, Dori, a ver, ¿cuáles son las alergias más comunes que llegan a las consultas? Bueno, en nuestra zona tenemos que decir que no solamente tenemos la alergia estacional propia que se espera de los pólenes, sino que en Málaga es muy prevalente los ácaros del polvo doméstico, con lo cual aquí prácticamente tenemos sintomatología en alérgicos todo el año. Pero también es verdad que pensar en pólenes no es solamente pensar en exclusivamente en la zona de primavera. En la zona de Málaga pues podemos encontrar con que los polenes más frecuentes van a ser tanto las cupresáceas como el olivo, como las gramíneas, como las urticáceas y las salsolas. Son quizás los 5 polenes más prevalentes que nos encontramos por aquí. Y por ejemplo, en el caso de las cupresáceas, hablamos del ciprés, pues un polen cuyo periodo de polinización es antes de la primavera. Empieza ya pues a finales de invierno, principios de primavera, en febrero o marzo. A veces incluso coincide con la época de los ácaros, con lo cual la sintomatología se nos puede enmascarar un poquito. También nos encontramos con otro polen, que es el polen de la urticácea, la parietaria, que es un polen exclusivamente o más mediterráneo, que tiene 2 focos importantes. Nos encontramos con un foco en el Valle del Guadalhorce y otro en la Axarquía, aunque puede estar distribuido en toda Málaga, en toda la provincia. Y es un polen permanente que puede estar casi todo el año, tiene un pico en otoño, lo que puede también confundir al paciente. Luego ya propiamente de primavera, pues es verdad que nos encontramos con el polen del olivo y de las gramíneas y últimamente también con un polen muy importante que es el de la zarzuela. El olivo no lo encontraríamos más a finales de abril, principio de mayo, sobre todo en la segunda quincena de mayo, pero sin embargo hay variedades de olivo que florecen antes, por ejemplo en la zona de Alosaina y de Casa Labonela, pues la aceituna de verdeo florece muy pronto, con lo que los polenes en esta zona pueden ser un poco más precoces. Continúa con el catálogo porque la verdad es que es información súper importante la que nos estás dando, doctora. Y referente a las gramíneas, que coinciden en primavera con la polinización del olivo, aunque algo más precoz, cuando hay primaveras lluviosas puede haber gramíneas incluso en abril. Pero en Málaga tenemos muy poco cultivo de cereal, con lo cual las gramíneas que existen son sobre todo salvajes. Y como no ha habido humedad, pues prácticamente de gramíneas se esperan, por ejemplo, muy pocos pólenes. El año pasado apenas hubo, coincidiendo con los picos del olivo, lo que más tuvimos fue olivo y de gramíneas apenas tuvimos. Y este año, pues con lo que ha llovido, pues esperamos poquito. Y está teniendo mucha importancia ahora en nuestra zona la zarzuela. La zarzuela es una planta invasora que proviene de la zona del este, de Almería, por el tema de la desertización, necesita muy poca humedad, está extendida por toda Málaga, con lo cual es una influencia de que estamos desertizados. Y toda la zona de Málaga está sensibilizada a este polen que es muy alergénico. Entonces, por ejemplo, si vamos a los datos de la semana anterior del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, nos encontramos que en estos momentos, en la semana del 3 al 19 de marzo, siempre se dan la captación de la semana anterior,
Pues estamos a niveles máximos de ciprés y urticáceas. Aunque la primavera acaba de comenzar, llevamos ahora pólenes que han comenzado un poquito antes de la primavera. Uh-huh. Bueno, y todas estas alergias, ¿qué síntomas provocan? No sé si hay unos síntomas que se pueden denominar comunes y luego otros específicos dependiendo del alérgeno, ¿no? De la sustancia que provoque la alergia. Pues todos estos polenes son aeroalergenos, o sea, son alergenos que están en el medio ambiente y entonces entran fundamentalmente a nivel de las vías respiratorias, con lo cual los síntomas más frecuentes van a ser a nivel nasal, pueden estar a nivel bronquial y a nivel conjuntival. A nivel conjuntival, por ejemplo, pues es verdad que algunos pólenes dan más sintomatología que otra. Por ejemplo, en el caso del ciprés, pues suele provocar conjuntivitis muy importante. En el caso del resto de pólenes, al igual que el del ciprés, pues fundamentalmente la sintomatología es a nivel de la nariz, pues mucho picor nasal, estornudos en salvas, que le llamamos cuando la persona tiene más de 5 o 6 estornudos, intensa producción del típico aguilla, obstrucción en la nariz. Y si la persona está sensibilizada o el nivel de polen es muy alto, pues como la vía respiratoria es única, puede penetrar a nivel del árbol bronquial y puede ocasionar síntomas de asma, síntomas de dificultad respiratoria, síntomas de tos, de sibilancias, que hace que se llenen los servicios de urgencia como consecuencia de esto los días que hay altos niveles de polen. Uh-huh. ¿Tarda mucho en diagnosticarse o cuál es el tiempo medio, doctora, en el que se diagnostica una alergia? Bueno, dice que para pensar en una enfermedad para diagnosticar una enfermedad tienes que pensar en ella. Y hoy día ya el tema de sospechar que llevo 3 primaveras en las que estoy teniendo siempre un resfriado le hace a la gente enseguida pues querer hacerse pruebas para valorar si esto puede ser una alergia, porque lleva un par de años pues notando que le ocurre durante el mes de abril, de mayo, que a lo mejor ha sido coincidencia, pero que lleva ya hacer el diagnóstico. Por nuestra parte, el alergólogo, que es una figura imprescindible para poder atender a estos pacientes, el diagnóstico se hace rápido, una buena historia clínica, centrándonos en lo que el paciente nos está contando, y luego las pruebas del prick test, que es lo que fundamentalmente es nuestra base del diagnóstico, son unas pruebas que se hacen a nivel de la zona del antebrazo, distribuyendo en esta zona del antebrazo distintos tipos de aeroalergenos, incluidos en nuestro caso también los ácaros, los hongos de la humedad, los animales, y esperar 15 o 20 minutitos si se tiene la respuesta, y luego ya comprobarlo a nivel molecular o a nivel sanguíneo, pero vamos, que el diagnóstico se hace en el mismo día. Una vez que ya se tiene el diagnóstico, ¿qué ocurre con los tratamientos? Pues bueno, la buena noticia que podemos tener referente a todo lo que hemos comentado es que hoy existen vacunas súper específicas, eficaces, y que todos los pólenes que acabamos de comentar tienen hoy magníficas vacunas que nos permiten, tras unos años de tratamiento, modificar un poco el sistema inmunológico de la persona como para que no pase unas primaveras temidas. Claro. No obstante, si la persona no está vacunada por algún motivo, sí hay tratamientos que pueden aminorar los síntomas. Sí, fundamentalmente, bueno, primero los consejos que siempre damos en esta fecha, como por ejemplo, pues bueno, saber que la polinización es una cosa que depende de las horas del sol, que a últimas horas de la mañana, a primeras horas de la tarde es máxima, con lo cual, bueno, pues tener en cuenta que hay que cerrar las habitaciones a partir del mediodía, sobre todo a partir de las 12 o de la 1, que es cuando más sol hay, y por ejemplo ventilarlas un poquito por las mañanas. Llevar filtros antipolen en los coches, sobre todo si viajamos con las ventanillas del coche cerradas. Las mascarillas FFP2 han sido muy eficaces, al igual que nos ha servido para el COVID. Todas las personas que tienen problemas de alergia han notado una gran mejoría y creo que ya han venido para quedarse, porque antes nosotros aconsejábamos muchísimo las mascarillas, pero existía ese siempre filtro de uy, cómo voy a salir con una mascarilla a la calle, y la gente ya sabe que con las mascarillas va a mejorar muchísimo al poner una barrera. Las gafas de sol, como ya hemos comentado, los cipreses producen una conjuntivitis importante, con lo cual las gafas hacen también de filtro. Y bueno, pues también aconsejamos, por ejemplo, en mayo, pues si se puede ir a dar paseíto a la playa por la tarde, porque con la brisa hay muchísimo menos pólenes. Una vez que ya estos consejos se llevan a cabo y la persona tiene síntomas, fundamentalmente el tratamiento se basa en la utilización de antihistamínicos, que son medicamentos que aminoran un poco el tema de picor nasal, de la producción de la hidrorrea, del moquillo.
Y ya cuando la persona tiene problemas bronquiales es necesario la utilización de aerosoles. Pero siempre aconsejamos que estos síntomas, si no van a tenerlos todos los años, van a estar muy condicionados a, por ejemplo, pues no voy a poder ir a una boda que tengo en Jaén o que tengo en Córdoba sí. en el mes de mayo, y que todos estos síntomas, hoy hay vacunas muy eficaces que son muy potentes y que podemos disminuir muchísimo los síntomas, incluso llegar a desaparecer los síntomas y que la persona vuelva a ser una persona como cualquier otra que no sea alérgica. Con lo cual siempre aconsejamos la vacunación. ¿Alguna otra recomendación más que que se le haya quedado por ofrecer, Dori? Pues bueno, no, la verdad es que no caigo. ¿O está todo dicho ya? Creo que sí, no sé. Bueno, pues perfecto. Yo creo que sí, que ha hecho un repaso bastante rico, ¿no? Por los tratamientos y por la sintomatología de las alergias que a más de uno traen de cabeza en esta primavera. Doctora Adoración García, alergóloga del Hospital Regional de Málaga, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros, ¿vale? Adiós, buenos días. Hasta ahora.